es la palabra que Dios viene inquietando a mi vida. Y ese día en la oración les compartí a los que vinieron a orar. ¿Cuántos se recuerdan? Los que estuvieron esa mañana, ese sábado en la oración, les compartí. Pero quiero compartirle a la iglesia lo que Dios ha estado hablando en mi corazón. Y tiene que ver con esta porción bíblica. Lo encontró Primera de Pedro 5, 8 al 10. Y dice así, usted la va a ver ahí en la pantalla. Practiquen el dominio propio, dice así su Biblia, y manténgase alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después, dice así, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo. ¿Cuánto? Un poco de tiempo. Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¿Cuán conscientes estamos, los que estamos en este lugar? Y esta es una pregunta que usted se va a responder ahí. ¿Cuán conscientes nosotros estamos de que tenemos por delante un enemigo que no duerme y que tiene un propósito principal, que tiene un objetivo por alcanzar cada día con usted y conmigo? Y ese propósito es debilitar nuestra fe para luego destruirnos totalmente. Pedro inicia su consejería en este versículo 8 que acabamos de leer, y él comienza su consejería diciéndonos a todos nosotros: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. ¿Cuál es el consejo del apóstol Pedro? Practiquen el dominio propio. ¿Por qué es vital considerar seriamente el consejo de Pedro? Porque el dominio propio, del cual él hace referencia allí en su consejo, nos mantendrá preservados de todo aquello que pueda afectar nuestra vida espiritual. Y la carencia de esta actitud nos llevará también a ser una presa fácil para nuestro enemigo. Cuando una persona carece de dominio propio, mejor dicho, en nuestro caso, nosotros tenemos dominio propio por el Espíritu Santo. Lo que pasa es que no lo activamos a nuestro favor, sino que dejamos que esté dormido allí. Pero el apóstol Pedro aquí dice: practiquen, pónganlo a accionar. Eso que está dentro tuyo, que está dentro mío, llamado dominio propio, Pedro dice: acciónenlo, practíquenlo y manténganse firmes. El dominio propio es la capacidad de controlar precisamente esos deseos desenfrenados, esos deseos pecaminosos que se encuentran en uno mismo, y colocarle allí cierta disciplina. Una persona que tiene dominio propio y que practica el dominio propio sabe decir sí, sabe decir no, sabe hasta dónde poner un límite a las cosas y a las situaciones también. Por falta de dominio propio, las personas comen compulsivamente, compran compulsivamente, entran en pleitos con facilidad y se involucran en cosas indebidas. ¿Por qué? Porque no practican, porque no ponemos en uso, en acción, el dominio propio que el Señor ha puesto en nosotros. ¿Por qué es necesario el dominio propio?
porque hay un aliado, y usted lo lee ahí, del pecado dentro nuestro, que es ese remanente de la naturaleza caída que se opone a hacer la perfecta voluntad de Dios. Nosotros tenemos una lucha interna todos los días, constante. Siempre decimos con el pastor, está allí dentro nuestro un perro blanco y un perro negro. ¿Quién gana? ¿Sabe quién gana? Aquel al cual nosotros alimentamos. Va a ganar el que está más fuerte. Por eso es importante que el perro blanco que habla de la naturaleza nueva y el perro negro que habla de una naturaleza caída y vieja, muera completamente. Para que ya no entremos a pecar desenfrenadamente. Y Pedro en este libro, en esta parte de la Biblia, nos habla y compara precisamente a Satanás con la conducta de un león. Satanás no es un león. Dice como un león rugiente. Usted sabe que el león rugiente, que hace referencia, y dice león rugiente, porque el león rugiente es el león que crea divisiones en la manada. Es el que quiere salirse fácilmente. Por eso lo compara como un león rugiente. Él siempre anda queriendo por allí crear divisiones. Su enemigo, el diablo, ronda, dice Pedro, como un león rugiente buscando a quien devorar. Los guardabosques que han estudiado en el estado salvaje a estos animales, a los leones, dicen que nunca se debe dar la espalda y correr frente a un león, pero hay que tener coraje para quedarse frente a un león que está rugiendo. ¿Se hace la escena? ¿Se imagina? Ellos aconsejan que cuando usted está frente a un león que está rugiendo, usted se quede quieto y nunca le dé la espalda. Si usted quiere hacer algo, puede ir dando pequeños pasos hacia atrás, pero nunca salir corriendo, porque ahí te va a atacar. Y el consejo de Pedro es contrario. Él dice, mantenete firme. Ahí donde estás, quédate quieto. Y es difícil, porque el león está rugiendo. Pero el consejo es pararse firme, enfrentarlo. Y dicen los que estudian que esto desconcierta totalmente y confunde al león. Porque no puede entender el león cómo su rugido no hace que su presa, su víctima, huya, sino que opera en la acción contraria. Se mantiene firme la persona y se queda allí. Y eso es lo que Pedro aconseja. Cuando el león está rugiendo, quédate quieto, no te muevas. Quédate ahí en tu posición, en la posición que Dios te llamó y en la posición que estás en Cristo. Por favor, no te muevas de tu lugar, porque vas a cometer un grave error. El comportamiento de los leones al momento de cazar es agazapada. Ellos van con toda su fuerza. Y hay otros que dicen que el león ruge y que las que atacan son las leonas. Entonces lo que hace es perderte, te confunde. Es decir, uno escucha el rugido por un lado y corre en dirección contraria. Y es precisamente ahí cuando está el ataque. Ahí vienen las leonas y destruyen a su presa. Por eso, como uno no sabe cómo va a reaccionar el león que está rugiendo, es la persona la que tiene que saber cómo va a reaccionar. Y Pedro dice, manténganse firmes, usen el dominio propio, quédate en el lugar que estás, quédate allí. Y dice que estos leones cuando están allí rugiendo,
No cazan cualquier presa al azar. Ellos observan, miran. Dicen que les favorece mucho cuando hay viento y se ponen a favor del viento para confundir a sus víctimas. Y dice que allí observan y quieren y tratan de identificar el elemento más débil, el que se encuentra lejos, el que está solitario y el que está distraído. 3 cosas que no nos podemos permitir. Esto es una analogía cristiana. 3 cosas que nosotros no nos podemos permitir en este tiempo. Primero, estar lejos del rebaño. No me puedo permitir. Usted no se puede dar ese permiso en este tiempo, cuando estamos en los últimos tiempos y la venida de Cristo está cerca. No me puedo permitir una distracción. No me puedo permitir estar lejos del rebaño. No me puedo permitir debilitar mi vida espiritual. No orar, no leer la Biblia, no congregarme. No me puedo dar ese permiso porque Pedro dice, hay un león rugiente que está buscando a quien devorar. No se dé permisos. Use del dominio propio. Active, practique el dominio propio. Aún cada vez que usted se tenga que congregar. Porque es más fácil la corriente que nos tira de quedarnos en casa y que hace frío y estamos cómodos. Esa corriente es fácil. Pero la corriente de hacer el esfuerzo, de usar el dominio propio y decir, no, yo me paro, me pongo firme, me voy y recibo del Señor y después vengo y me recuesto y estoy en mi cama y estoy en mi casa. Pero usted tomó la mejor decisión en esta tarde. Usó del dominio propio y está en este lugar. Amén. Por eso dice Pedro, manténganse alerta. La forma correcta de hacer frente a este enemigo, también dice Pedro allí, dice, resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Pedro aporta una actitud más para hacer frente a este enemigo. Primero, la consejería de Pedro dice, usen dominio propio. A eso dice, manténganse firmes. Y ahora suma algo más, dice, resístanlo. Resístanlo. Hay que hacer resistencia. Se compara a algo como eso. Se necesita fuerza. Se necesita tener una actitud y una postura. Porque uno no sabe el tiempo, el espacio en tiempo en que voy a tener que hacer resistencia a ciertos ataques. Resístanlo. Es adoptar una postura de no entregarme con facilidad a las ofertas, a las propuestas que Él tiene. Eso es todos los días en el trabajo, en la escuela, cuando usted esté solo. A veces uno dice, bueno, en la forma grupal Él se presenta y ahí me hace ofertas. Solo también te va a hacer ofertas. Vas a abrir tu celular, va a aparecer allí alguna publicidad indebida y tendrás que usar dominio propio y mantenerte firme en la fe para apagar ese celular, estando solo o haciendo un zapping. Estás ahí en tu casa, solo, sola y estás haciendo zapping. Vas a necesitar recordar por el Espíritu Santo el consejo que Pedro nos da en la palabra. Y dice, usen dominio propio. En ese momento donde sentís que estás tentado, usa dominio propio. Y tenés que ser tajante, cortante. Apaga la tele. Y se termina el problema. Hay ciertas cosas que no nos favorecen. Y no está mal ver la tele, está perfecto.
No está mal. Lo malo es cuando nos ofrecen cosas por esos medios o en la computadora que no nos conviene. Es quedarme en la posición de donde estoy y no dar marcha atrás. Eso es resistir. Y aporta claridad en la escena. Y quiero esta parte resaltar. Él dice, resístanlo, como vemos ahí. Pero luego dice algo más, contándonos de cómo muchos de nuestros hermanos sufren lo mismo que nosotros podemos estar sufriendo. ¿Y por qué quiero traer esta colación y traer claridad a esto? Porque creo realmente que muchas veces somos presa fácil del enemigo cuando él nos hace creer algo que no es. Es decir, distorsiona por completo la realidad de la verdad de Dios. Y nos hace creer que solamente nosotros estamos pasando ese dolor. Que solamente nosotros estamos en opresión y en abatimiento. Que solamente yo y que el Señor se ha olvidado de mí. Y que Dios no está conmigo. Y comenzamos a escuchar voces que no provienen del Espíritu. Por eso Pedro dice, no estás pasando vos solo. Quiero decirte y traer claridad a tu vida que hay muchos hermanos como vos que están pasando los mismos tipos de sufrimiento. Es para evitar caer en el lazo del enemigo que se llama victimización. Creerme la víctima. Y comienzo a pensar, pobre de mí, pobre de mi situación, pobrecito yo, pobrecita yo. Eso no es del Espíritu. Eso es del espíritu de error, que lejos del Espíritu Santo está de ser. Entonces, al igual que Elías, si usted conoce la historia, ¿se acuerda? Huyó de una mujer malvada llamada Jezabel. Huyó, caminó y se metió en una cueva por un tiempo hasta que el Señor tuvo un trato especial con él. Le habló al corazón, lo nutrió, le alimentó. ¿Se acuerda? Que dice que le trajo agua y un panecillo para que se fortaleciera. Y después de fortalecerlo físicamente, recién habló con él. Sal de esa cueva, Elías. Le dijo, largo camino te resta. Salió, intentó hablar y escuchar al Señor. ¿Dónde estaba el Señor? ¿Dónde está la voz de Dios? No la podía, estaba turbado, estaba confundido. Y dice que en esa conversación que él hace con el Señor hay algo que quiero resaltar, que tiene que ver con lo que Pedro dice, para no caer en el error de creernos víctimas de algo. Él dice, por allí, el Señor le clarifica el panorama y le nombra a 3 personas. Le dice, porque Elías dice, Señor, solamente yo he quedado. Todos los otros han negado tu nombre. Todos han rechazado tu pacto. Todos, nadie quedó, solamente yo he quedado, Señor. El Señor lo escucha y después le dice, no, Elías, estás equivocado. Porque había un espíritu de error tomando la mente de Elías. Y él le dice, voy a contarte que tengo algunas personas que vos conocés que no doblaron su rodilla ante Baal, que pasaron por la misma situación que vos pasaste, pero nunca negaron mi nombre. Uno, dice la Biblia, es Hazael, el otro es Jehú, y uno próximo que te va a sustituir que se llama Eliseo, a quien vos vas a tener que ungir. Y te digo más, Elías, me reservé, le dice el Señor, 7,000 hombres que no doblaron su rodilla ante Baal y que mantienen su pacto conmigo. ¿Qué es lo que le quería decir el Señor? Basta de hacernos la víctima, Elías. Basta de creer que sos el único, que sos el intocable, que sos el irreemplazable para mis diseños y mis planes. Basta. Yo tengo gente conmigo también. Entonces, que no seamos esa presa de Satanás.
que no nos agarre por allí victimizando nuestra conducta, nuestra historia de vida. Cuando yo escucho historias de vida y hablo con la gente, digo, lo que a mí me pasa no es nada. Y eso alivia y calma mi alma. Entonces, cada vez que te pase algo, por favor, escucha a otras personas. Que otras personas están pasando quizás lo mismo que te acontece a vos o cosas peores. O cosas peores. Contemple el panorama completo cuando estás sufriendo. Ser consciente de esto nos va a otorgar un plus de vitalidad espiritual. Yo podré decirme, no soy la única, como muchas veces me he dicho. No soy la única que está sufriendo. Muchos de mis hermanos también están pasando momentos difíciles. Y eso me anima, no porque el otro está sufriendo, sino porque puedo tener en mi boca una palabra para alentarle. Porque puede surgir algo de mí que puede levantar al caído. Y eso me anima a tener el panorama completo. Y tercero, Pedro corona la escena del sufrimiento con la victoria que Dios ya nos ha dado. Nos da el consejo, nos apercibe del peligro, pero corona toda la escena con esto que Dios ya nos ha dado. Y dice el verso 10, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Este es el final feliz de cada sufrimiento presente. Así que si estás pasando una temporada negra, si estás pasando la noche sombría, que parece que nunca aclarece y nunca llega el día, yo vengo a decirte de parte del Dios que es solamente un tiempo. Dice Pedro, un poco de tiempo. Y luego Dios, el mismo Dios de toda gloria, el Dios de toda gracia, viene para coronarte, viene para renovarte, viene para fortalecerte, viene para hacer algo nuevo sobre tu vida y sobre la mía también. De cada momento de tentación, de cada momento de abatimiento y de opresión, sea en la magnitud que se haya hecho presente el enemigo rugiendo en tu vida, quiero decirte que solamente son temporadas. No es eterno. Si el diablo te dijo que de esa no vas a salir, yo vengo a anular en el nombre de Jesús ese predicamento y decirte que de esa temporada oscura, de ese tiempo de abatimiento, de ese tiempo de opresión donde estás vos y está tu familia, vas a salir. Vas a salir. El Dios de toda gracia, primero dice, nos restaurará. Es decir, va a haber un antes y un después, como ese calzado que usted ve en escena. Un antes y un después. Te va a dejar con brillo el Señor. Te va a dejar de la mejor forma. No te va a dejar así todo chueco. Te va a sacar brillo. Va a hacer algo nuevo con vos. Algo nuevo en tu vida y algo nuevo en los tuyos. Amén. Un antes y un después. Luego dice, y nos hará fuertes. ¡Wow! Dice que el Señor promete unas fuerzas de búfalo sobre tu vida. Si alguien vio alguna vez alguna imagen del búfalo, es un animal con mucho músculo, tiene mucho cuerpo y eso lo hace fuerte y temible. Yo no quiero estar delante de un búfalo nunca, jamás. Esa es la fuerza que Dios te va a dar. Esa es la fuerza que Dios me va a dar. Fuerzas de búfalo. Dios te va a ungir con aceite fresco y te va a renovar en fuerzas. Unas fuerzas que vos vas a decir, ¿cómo pasé esto?
¿Cómo es que después de haber pasado lo que pasé, no me siento débil, no me siento abatido, sino que me siento fortalecido? Es que lo que estás pasando es precisamente para que Dios te fortalezca. El enemigo no te va a matar. Hay algo que yo en cada temporada que he pasado, en mis oscuridades, en mis noches muy largas, y cuando salgo de esas, le digo algo a Satanás, siempre se lo digo. Y le digo, no me mataste, me hiciste más fuerte. Y luego le digo, la gracia del Señor me alcanzó. Reconociendo al Dios de toda gloria, de toda gracia, que Él me mantuvo con fuerza en cada temporada oscura. Así será con tu vida. Así terminará tu historia. No terminará arruinada. Para nada. Y si eso estuviste escuchando de parte del león rugiente, de ese que no duerme ni descansa, yo vengo a decirte en esta tarde, deja de creerle a Él y comienza a creerle a Dios. Y por último, dice que nos hará firmes y estables. Nada te moverá con facilidad, ni situación, ni angustia, ni hambre, ni escasez, nada te va a mover del lugar, de la posición espiritual que estás en Cristo Jesús. ¿Y cuál es esa posición? ¿Cuál es esa condición? Dice la Escritura que usted y yo estamos sentados en lugares espirituales juntamente con Cristo. Esa es mi posición real, esa es su posición real. Y de ese lugar nada ni nadie te va a mover. Dios promete en su palabra darte firmeza y darte estabilidad. Con esto corona Pedro el mensaje. Y quiero concluir haciendo un aporte de lo que Santiago dice también. Él dice en Santiago 4:7, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. ¿Qué hago yo? Me someto al Señor, me pongo bajo su protección, bajo su abrigo, pongo a Dios por mi habitación, dice el Salmo 91. Lo coloco como mi fortaleza. Él es el que me rodea y el que levanta mi cabeza. Comienzo a hacer una proclama en fe, me mantengo firme en la palabra, estable, me someto a Él y en ese lugar seguro resisto, hago resistencia. Entiendo que esto es un ataque del maligno, entiendo que esta enfermedad no es de Dios, Dios no tiene nada que ver con la enfermedad, esto es simplemente un ataque, es un momento de prueba, lo entiendo, lo percibo espiritualmente y resisto. Y dice la Escritura, te promete y me promete a mí también y yo lo tomo, el diablo huirá de ustedes. Él es el que se tiene que ir. Del campo de batalla, Él tiene que huir. Si alguien se va a retirar de tu casa, va a ser el diablo. No se va a retirar tu esposo, no se va a retirar tu esposa, no se van a ir tus hijos, se va a ir Satanás y todos sus demonios. Ellos se tienen que ir. ¿Cómo lo hago, pastora? Me someto. Me pongo bajo las alas, bajo la cobertura. Pongo a Dios por mi habitación. Eso dice el Salmo 91. Soy consciente de que Dios es real y Dios es presente y está para guardarme de todo mal. Eso es someterme. Ahora mi parte, resisto. Te vas a quedar sin fuerzas, pero tus fuerzas van a ser renovadas en el campo de batalla. No corras, no te vayas, no salgas. El que tiene que huir es el diablo.